Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: Se le pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante las fiestas de la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, les traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Ustedes, pues, lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros no tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: Ninguna autoridad tendrás sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: Si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Empedrado, y en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana, y Pilato dijo a los judíos: Aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey? Les dijo Pilato. Y los principales sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que César.
Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Iglesia, nosotros nos encontramos ahora en un pasaje que no solo es parte de mi Biblia personalmente, sino que es parte de mi historia. Esta es la imagen que Dios utilizó para llevarme a mí personalmente a la salvación. Cuando me encontré por primera vez con esta escena, no pude escapar de la imagen de Cristo sufriendo una violencia física, una humillación y rechazo. Y en ese momento, de repente, esa verdad comenzó a irrumpir en mi corazón. Cuando Él está de pie donde yo merecía estar. El juicio que Él soportó era mío. El castigo que Él sufrió me pertenecía a mí. Y en ese momento, mis ojos fueron abiertos a la belleza de lo que es una gracia sustituta. Me di cuenta de que hoy estoy de pie, hoy puedo estar aquí. Y si tengo alguna esperanza, alguna vida, alguna paz con Dios, es porque yo estoy parado, descansando por completo en la obra terminada de su sufrimiento en mi lugar. Es mi oración de que mientras estamos caminando en este pasaje en el día de hoy para ustedes, yo quiero invitarlos a que no se acerquen como observadores distantes a una historia antigua, sino como personas que están siendo personalmente encontradas por la cruz. Porque el rey en juicio no solo está revelando la injusticia del mundo, él está revelando la profundidad del amor de Dios por pecadores como nosotros. Juan nos muestra que el rey en juicio se coloca voluntariamente bajo condenación en el lugar de los rebeldes, exponiendo nuestros corazones y ofreciéndonos libertad por medio de su gracia sustituta. Juan va a desplegar para nosotros esta redención por medio del juicio que declara inocente al rey y del veredicto que lo entrega como nuestro sustituto. Veamos primero el juicio del verdadero rey ante una autoridad falsa. Capítulo 18, versos 28 al 40. Vemos que el pasaje nos dice que ya era temprano en la mañana. La ciudad, la gente está comenzando a despertarse, pero el cielo ya ha estado obrando toda la noche. Jesús es llevado de Caifás a Pilato, no por accidente, no por un error de cálculo político, no porque las cosas salieron fuera de control, sino porque los propósitos de Dios continúan avanzando con una determinación silenciosa, pero soberana. La ironía inmediatamente debe de impactarnos porque los líderes judíos se niegan a entrar en el pretorio, que es la residencia del gobernador. Ellos no quieren pisar una casa de un gentil porque ellos desean permanecer ceremonialmente limpios para poder comer en la Pascua. Son tan meticulosos a su pureza ritual, pero mientras sus corazones lo que están haciendo están organizando el asesinato del verdadero Cordero de la Pascua. Sus manos podrían estar limpias, pero sus corazones están empapados ya de sangre. Esto es lo que hace el pecado. Se enfoca en las cosas externas mientras crucifica la gloria. Pilato
El representante de Roma, la encarnación de la autoridad terrenal, sale a su encuentro. De inmediato pregunta, ¿qué acusación traen contra Jesús? Él espera, como es un juicio, cargos. Él espera evidencia. Él exige que se presenten acusaciones legales y legítimas contra Jesús. Pero lo que él se encuentra es arrogancia. Si este no fuera un villano, no te lo habríamos entregado. Es como si estuvieran diciendo, ¿por qué crees que te hemos traído a ti, Pilato, a este hombre? ¿Crees que nosotros lo traímos porque pensamos que es un santo? Lo traímos porque es un villano. Es tu trabajo deshacerte de los villanos entre nosotros. Si no fuera villano, no estaríamos molestándote tan temprano en la mañana. Aquí tenemos delante de nosotros una autoridad falsa en plena exhibición. Una autoridad que quiere poder sin verdad, veredicto sin querer escuchar y un control absoluto sin justicia. Iglesia, nosotros necesitamos sentir el peso de esto. El mundo todavía opera de esta manera. Todavía el mundo quiere conclusiones sin Cristo. Quieren emitir juicios sin escuchar la verdad. Desea certeza sin someterse a Dios. No querían darle a Pilato un cargo específico contra Jesús. Simplemente ellos querían que él aceptara su palabra de que Jesús era perverso. Pero Pilato, no interesado por las disputas internas de los judíos, no vio su necesidad de alargar el proceso. Y él intentó enviárselos de vuelta, delegando en ellos que los judíos ya tenían sus propias leyes locales para juzgarlo. Pero entonces en ese momento es que nosotros podemos ver sus verdaderas intenciones. Aún teniendo sus propias leyes, una autoridad superior, Roma, los tiene atados de las manos, impidiéndoles alcanzar su verdadero objetivo, y es dar muerte a alguien. Ellos no solo quieren callar a Jesús, ellos lo quieren ver crucificado, lo quieren muerto. Juan nos dice por qué. Él dice, no es porque los judíos preferirían la crucifixión que el apedrear a muerte, sino porque Dios estaba cumpliendo las palabras de su Hijo, que precisamente ya en otros versos anteriores en Juan hemos predicado que Jesús había dicho que él iba a ser levantado. Jesús ya había declarado su tipo de muerte. No importa la burocracia política, ella se inclina absolutamente a la soberanía y autoridad divina. Ahora el juicio comienza a convertirse en algo personal. ¿Qué le pregunta a Pilato? ¿Eres tú el rey de los judíos? Esa pregunta es una pregunta cargada, es una pregunta política y una pregunta peligrosa. Pilato lo que está haciendo es esta pregunta: ¿eres una amenaza para Roma? Pero Jesús no responde en los términos de Pilato. En lugar de eso, lo que hace es una pregunta que atraviesa el momento. Él dice, ¿dices esto por tu cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? A mí me encanta que el prisionero ahora está interrogando al juez. El atado expone el corazón de la autoridad. Jesús no está evadiendo la pregunta, él está trayendo claridad. La respuesta de Pilato parece cínica. ¿De verdad crees que yo sacaría esto a relucir por mi propia cuenta? ¿Qué me importa a mí lo que hacen los judíos? Está diciendo en sus propias palabras. Yo no soy judío, así que no me interesa quién sea el rey de los judíos.
tus propios sacerdotes te han entregado a mí y me han dicho lo que afirmas, me han dicho lo que afirmas ser. Así que, ¿qué es lo que has hecho? Y aquí está, Jesús abre la ventana a la naturaleza de su reino. Mi reino no es de este mundo. No procede de este mundo, no se origina aquí, no se sostiene por medio de la violencia, no avanza mediante espadas, manipulación o coerción, no tenía planes de liderar una rebelión contra Roma sin importar lo que afirmaran los líderes judíos. Amados, escuchen esto con claridad. Jesús no está negando que su reino esté activo en el mundo. Él está negando que opera con los métodos del mundo. Su reinado avanza por medio de la verdad, no de la fuerza, por medio del sufrimiento, no de la dominación, por medio del amor sacrificial, no de la autopreservación. Pilato, aún así, lo que escucha en sus palabras, entre sus palabras es reino. Así que él insiste con esa premisa. ¿Así que eres rey? En una respuesta marcada por sabiduría divina, una verdad inquebrantable y una gloria resplandeciente, el Hijo de Dios afirma su misión real, pero lo declara con una firmeza que no ha venido a conquistar al mundo por la fuerza, sino a dar testimonio de la verdad misma. Amado, esto es asombroso, porque Jesús define su realeza como testimonio. Su reinado avanza por medio de la revelación. Gobernar es revelar a Dios. Conquistar es decir la verdad acerca de quién Dios es. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios y qué requiere la salvación? Aún así, Cristo traza una línea muy clara que apunta al corazón. Él dice, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Esto no es una mera información que Cristo está transfiriendo. Esto es una confrontación. Jesús no solo le está explicando su misión a Pilato, él lo está invitando a tomar parte. Gracia está siendo ofrecida para Pilato. En una palabra, lo que está diciendo es, ¿eres de la verdad, Pilato? Si es así, ¿escucharás? Lamentablemente, Pilato hace lo que toda autoridad caída hace. Cuando la verdad se acerca demasiado, nuestra respuesta es, ¿qué es la verdad? Evidentemente, Pilato no estaba buscando sinceramente la verdad de parte de Jesús. Ni siquiera esperó a su respuesta. Inmediatamente hace su pregunta y se gira. Es una pregunta como si fuese de una expresión cansado, despectivo, de un escéptico que hacía tiempo ya había abandonado la verdad. Toda esperanza de encontrar una verdad real en el mundo ahora está ahogada por dudas. Amados, iglesia, Él refleja perfectamente a nuestra propia generación con esa pregunta. Una generación donde la verdad es descartada como una mera opinión, dejada a un lado e ignorada. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, eso es verdad para ti, pero no para mí? Incluso cuando nuestras creencias chocan en contradicción, no se busca la verdad objetiva. ¿Por qué? Porque se ha desterrado por completo esa visión.
Pilato sale otra vez ante la multitud y declara que no encuentra ningún delito en Jesús porque no hay delito en él. A su manera indirecta, la ironía de todo, Poncio Pilato, sin revelación espiritual para su vida, el juez terrenal y funcionario público de Roma, reconoce que Cristo está impecable delante de los ojos humanos. No tiene pecado. El hombre que estaba delante de él, aquel que es la verdad encarnada, aquel que es el Cordero de la Pascua sin mancha, aquel que tiene toda la justicia en él. Y sin embargo, la justicia no tendrá la última palabra. Pilato les da al pueblo la oportunidad de hacer lo correcto, recordándoles las costumbres de liberar un hombre durante la Pascua, invitándolos a pedir la liberación del rey de los judíos. Pero a la misma vez, lo que está haciendo es provocándolos intencionalmente a los líderes judíos, al invocar el mismo título que ellos habían negado con tanta furia que pudiera pertenecerle a Jesús. Y por supuesto, ¿cuál fue su respuesta? No quisieron saber nada de eso. La multitud estalla, pero no en razón, no en gratitud, no en fe, sino en un grito desgarrador que todavía cada vez que yo lo leo personalmente atraviesa mi corazón. No a este, sino a Barrabás. Escogieron a un hombre malvado y condenaron al inocente. Juan llama a Barrabás un ladrón, pero otros evangelios exponen la depravación profunda de Barrabás. No tan solo era un ladrón, sino que unido a eso era también un asesino en medio de una insurrección contra Roma. Básicamente, Barrabás era un terrorista. Los principales sacerdotes y los escribas despreciaban tales traidores en medio de ellos. Sin embargo, sin embargo, su odio por Jesús superó todo lo demás, impulsándolos a gritar para que este vil y notorio rebelde fuera liberado. Amados, es para nosotros detenernos y asimilar lo que se está desarrollando delante de nuestros ojos. Esto es mucho más que una trágica injusticia. Esto aquí es una situación donde comienza a subir en el escenario de de la historia humana lo que es la sustitución. El hombre culpable está a punto de quedar libre mientras el inocente permanece atado. El verdadero rey es condenado para que rebeldes como nosotros puedan ser liberados. Pero esta cena no es meramente histórica. Es profundamente personal. El juicio no solo expone la corrupción de los líderes religiosos o la cobardía del poder político, lo que expone son las afecciones errantes de nuestros propios corazones. Nosotros no somos espectadores a distantes observando con seguridad desde lejos. Cada vez que nosotros preferimos un Salvador que nosotros podemos manejar por encima del Rey de Reyes y Señor de Señores al que debemos nosotros adorar, cada vez que nosotros esquivamos la verdad porque amenaza nuestra autonomía, cada vez que nosotros intentamos permanecer neutrales mientras en silencio lo que hacemos es empujar a Jesús hacia los márgenes, alejado de nosotros, nosotros estamos haciendo eco de las voces y los gritos de esos judíos.
Lo hacemos cuando nosotros queremos perdón sin nosotros rendirnos. Cuando abrazamos el consuelo, pero nosotros resistimos su autoridad sobre nuestro dinero, sobre nuestro hablar, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro tiempo. Lo hacemos cuando nosotros comenzamos a suavizar las escrituras, cuando postergamos el arrepentimiento, cuando nosotros ya no llamamos a las cosas pecados, sino le llamamos lucha, o cuando evitamos la corrección porque queremos mantener el control un poco más. Lo hacemos cuando vivimos vidas divididas. Nosotros somos bien osados los domingos cuando venimos a reunirnos cada vez, pero somos bien silenciosos en nuestros trabajos o en la calle durante la semana. Cuando vivimos vidas sin oración en privado, rindiéndonos de lo que rindiéndonos a lo que a lo que deshonra a Dios por completamente. Retrocediendo cuando la fe se vuelve costosa para nuestras vidas. Y sin embargo, amados, contemplen la misericordia que se niega a retirarse. Este rey no se defiende con poder terrenal, no desciende del lugar de acusación, sino que permanece en silencio, firme, con una resolución inquebrantable, avanzando hacia la cruz por pecadores como nosotros. Él soporta voluntariamente el abuso de una autoridad falsa para que la belleza de la verdad de esa gracia resplandezca sin ningún tipo de estorbo. Lo que parece debilidad en realidad es un amor soberano avanzando con un propósito imparable. El rey está en juicio. Y aún ahora, antes de que se levante una cruz, antes de que se clave un solo clavo, ya sea en sus manos o en sus pies, la gracia ya se está exhibiendo. Y la historia sigue avanzando, moviéndonos a un veredicto que reveló el corazón de Dios. Capítulo 19, versos 1 al 16. Nosotros escuchamos que la justicia ya se ha estado hablando, la verdad ha sido reconocida y sin embargo Jesús sigue allí atado, vulnerable y completamente expuesto a los cálculos impulsados por el temor de un hombre que sabe lo que es correcto, pero carece del valor para tomar una decisión por sí mismo. Pilato entonces recurre a una nueva estrategia. ¿Qué tipo de estrategia él está hablando? Ahora es el momento de azotar a Jesús. Si tú has sido expuesto a la vida de la iglesia por algún tiempo, tal vez ya a esta escena es algo que ustedes lo han visto representado visualmente en el arte cristiano y en el cine. Sin embargo, la brutalidad física infligida en El Salvador a menudo supera nuestra capacidad de comprenderla plenamente. Amados, esta escena puede parecer familiar, pero la familiaridad puede llevarnos a descuidarnos. Nosotros hemos visto tantas veces esto en pinturas, en películas, que corremos el riesgo de observar esto sin temor y sin temblor. Así que no permitas que tu mirada sea parte de este momento. Lo que está sucediendo aquí no solo expone a soldados crueles o un gobernador cobarde, expone el corazón humano. La presión que se ve en la corona
que se coloca y se presiona sobre la frente hasta que sangre comienza a correr por su rostro. Cuando colocan entonces el manto púrpura sobre la espalda que está completamente ya desgarrada de sus latigazos, se inclinan a una falsa adoración diciendo: salve el rey de los judíos, para después continuar golpeándolo una y otra vez, convirtiendo la gloria de Cristo en una comedia, la majestad de Él en una burla. Amados, y si nosotros somos honestos, el pecado aún puede hacer lo mismo hoy en nuestras vidas. Cuando reducimos la gloria de Cristo a algo manejable, a algo que no nos confronte, que no nos gobierne ni exija de nosotros una rendición. Mira más allá de los soldados y observa a Pilato. Esto no es ira lo que está moviendo a Pilato, es estrategia. Pilato está intentando de controlar el momento. Él espera que el dolor pueda satisfacer a la multitud y evite la cruz. De hecho, el Evangelio de Lucas expresa más claro cuál es el plan de Pilato. Él dice: lo castigaré y entonces lo podré soltar. Pilato quiere un Jesús herido porque muestra que él lo puede manejar. Un rey golpeado que no amenaza la comodidad de nadie ni el poder de nadie. Y si nosotros somos transparentes, nosotros nos debemos de ver en esto. Nosotros recibimos con gusto a un Salvador que consuela, pero resistimos a un rey que nos gobierna. Nosotros toleramos la convicción suficiente para silenciar nuestra conciencia, pero no lo suficiente para transformar nuestras vidas. Intentamos negociar con la verdad, moldeando a Jesús en alguien que nosotros podamos mantener en una distancia segura. Y sin embargo, la misericordia se niega a resistirse. Jesús permanece en silencio, no impotente, sino con propósito. Él soporta la burla, absorbe la vergüenza y permanece bajo acusación. No porque Él está perdiendo el control, sino porque el amor soberano avanza hacia la cruz. El rey carga la humillación para que los rebeldes puedan recibir misericordia. Y ahora, ensangrentado, burlado y vestido con una realeza falsa, Pilato lo presenta ante la multitud y declara palabras más verdaderas de las que él se imaginaba. He aquí el hombre. Pilato pretende ser irónico aquí. Él está diciendo: ¿es este su peligro? ¿Es esta figura tan lamentable aquello que ustedes le tienen temor? Pilato quiere que ellos vean cuán inofensivo es Jesús. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que nosotros veamos algo completamente distinto. Él quiere que nosotros veamos: este es el hombre, el Verbo encarnado, el segundo Adán, el verdadero humano que está de pie donde el primer Adán cayó. Gloria oculta bajo heridas, majestad cubierta de vergüenza, aquel que por medio de quien todas las cosas fueron hechas, ahora está desfigurado por las mismas criaturas que él vino a salvar. Y tú esperarías asombro de los judíos, pero estos líderes religiosos lo que dicen es: crucifícalo, crucifícalo. No se conformaron con el dolor, ellos quieren muerte.
porque nada menos que la eliminación silenciaría a un rey que ellos no pueden controlar. Pilato responde desafiándolos a que ellos mismos lo hagan. Pero él sabía bien que estos líderes judíos no tenían la autoridad para ejecutar a nadie. Así que entregarle a Jesús no era una opción real. Era una frustración de la incapacidad que tenía Pilato para calmar esa creciente ola de rebeldes judíos. Pilato entonces está ya diciéndole, está bien, háganlo ustedes entonces. Yo no lo voy a hacer porque no encuentro ninguna culpa en él. Y en ese momento tenso, en su- se intenta resistir las demandas de una implacable multitud. Y la multitud cambia la táctica y expone realmente lo que los impulsa. Ellos dicen, nosotros tenemos una ley y dice, según esa ley, él debe morir porque se hizo hijo de Dios. Amados, al escuchar esto, Pilato, el valor y el cinismo que tenía Pilato se vio derrumbado. Comenzó a irrumpir en él un temor profundo, pero era un temor supersticioso que se apoderó de su corazón. No es el tipo de temor que conduce al arrepentimiento, sino un pavor inquietante. Hasta este momento, Pilato podría parecer cínico, pero simplemente estaba tratando de maniobrar a los judíos. Pero lo que los sacudió de una manera impresionante para los judíos, que dice hijo de Dios, podía significar para ellos falso Mesías o blasfemia, pero para un romano como Pilato, esto sugería una figura divina. Alguien con poder sobrenatural enviado por los dioses. En ese momento, Pilato ya no estaba irritado, él estaba asustado. Los romanos aparentaban dureza y escepticismo, pero muchos estaban secretamente supersticiosos. Él se preguntaba, ¿y si Jesús era más de lo que él parecía? Y si el hombre de que Pilato acababa de azotar venía del cielo. Esa palabra que utiliza en el griego de que tenía mayor temor, también se puede traducir como que estaba realmente asustado. El gobernador que antes se mostraba seguro, ahora se sentía que el control se le estaba escapando. Atormentado por la posibilidad de enfrentarse a alguien mucho mayor que él. Con ese temor palpitante, Pilato entonces vuelve a entrar y a preguntar. Escuchen la pregunta. ¿De dónde tú eres? Esta pregunta revela que Pilato estaba aterrorizado ante la posibilidad de que Jesús fuera más que humano. Jesús guarda silencio no porque no tuviera nada que decir, sino porque Pilato ya había demostrado que él no era de la verdad. Lo mencionamos en el verso 37 del capítulo 18. Así que la frustración de Pilato hierve y estalla y diciendo, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Sus palabras, lo que están diciendo, están mezcladas de amenaza, pero con una oferta de ayuda. Una vez más, Jesús desmantela con calma la ilusión del poder humano. Tú no tienes autoridad alguna sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Amados, esto no es un desafío. Esto es Cristo trayendo claridad. La autoridad de Pilato es real, pero es delegada.
Está limitada y es temporal. Jesús no se intimida porque la autoridad de Dios gobierna sobre toda autoridad humana. Él vive y muere completamente bajo la soberanía divina. Lo que desarrolla aquí no es un caos o un accidente político. Esto se llama providencia y soberanía. Dios está en todo lo que sucede y Dios gobierna sobre todo lo que sucede. Pilato es responsable, él es el que elige, él es el que peca, pero su poder es penúltimo comparado al que está operando dentro de un plan mucho más grande que su propio temor. Y Jesús entonces afila más su punto diciendo, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Aquí se está refiriendo a Caifás, el sumo sacerdote, quien debía haber sabido mejor. Pilato es solo un peón, pero Caifás deliberadamente es ciego. Uno sentencia a un inocente, pero el otro traiciona al rey de Israel mientras está de pie en la casa de Dios. Y aún así, Dios sigue reinando. El mal puede actuar libremente y la culpa es real. El juicio puede ser merecido, pero el cielo no está improvisando. El cordero no es un plan de backup que nosotros tenemos. Este veredicto no es un desvío, es el camino ya trazado antes de la fundación del mundo. A partir de aquí, ya Pilato, entendiendo esto, intenta liberar a Jesús. Así que la multitud recorre a su arma más cortante. ¿Cuál es esa? El temor. Si sueltas a este, no eres amigo del César. Esto es una amenaza política, personal y mortal. Pilato sabe cuán peligrosas son las acusaciones de deslealtad bajo el César Tiberio. Su carrera, su seguridad, su vida, de pronto todo está en juego. Así que el veredicto se decide, pero ya no es por la evidencia, sino por el temor. Pilato no es que carecía de claridad, él carecía de valor. Él sabía que Jesús era inocente, pero el temor comenzó a gobernar a su corazón hasta la sala de su juicio. Y ese mismo temor todavía decide veredictos en vidas ordinarias. Pilato se encontró forzado a unirse a este grupo, pero no era porque no tuviera elección, sino porque el compromiso previo, el haberse comprometido, lo había ya entrenado. Amados, así es como el pecado opera. Cada concesión que nosotros damos, lo que hace es que nos comienza a nosotros a agarrar más y a enlazar hasta que la obediencia parece imposible. El valor ya entonces parece como algo irresponsable para nosotros ejecutar. El temor no pregunta qué es lo correcto. El temor pregunta cuánto me va a costar. No era un issue de que Pilato carecía de información, carecía de valor. Y nosotros también a menudo, mucho más a menudo, nos sucede más de lo que nosotros podemos admitir. Pilato se encontró forzado a unirse a ellos, no de repente, sino poco a poco. El compromiso lo había ya entrenado. Las pequeñas concesiones que él comenzó a dejar, lo que hacían era endurecerse en hábitos.
La obediencia comenzó la obediencia retrasada le quitó el filo a su discernimiento. El pecado repetido no solo nos tienta a nosotros, sino comienza a entrenar nuestras vidas. Nadie despierta eligiendo la injusticia. Nosotros llegamos allí poquito a poquito es que nosotros llegamos a actuar con injusticia. Este es el peligro. Cuando nosotros seguimos comprometiéndonos, el pecado comienza a sentirse inevitable, amados. Nosotros vemos cuando evitamos conversaciones difíciles, se convierte en algo normal. Cuando nuestros hábitos secretos parecen ser más fáciles que el arrepentimiento. Cuando mantener la paz importa más que honrar a Cristo. Cuando el pecado promete control, pero en realidad nos está llevando al cautiverio. Y sin embargo, también la historia de Pilato expone una mentira, que alguna vez es demasiado tarde para arrepentirse. Va a llegar el momento en que nosotros pensamos, ya es tarde para yo arrepentirme. Pilato siempre pudo haberse detenido, pero no lo hizo. No porque el arrepentimiento fuera imposible, sino porque el temor parecía más seguro que la libertad. Escuchen la gracia en esta advertencia, amados. Nadie está obligado a seguir pecando. Ningún compromiso está más allá de nuestro arrepentimiento. Ningún fracaso te coloca fuera del alcance de Cristo. No importa qué tan doloroso sea tu pecado, si te arrepientes, Cristo está a tu alcance. La pregunta debe ser para nosotros, ¿qué temor está decidiendo tu veredicto hoy? ¿Hay algo a lo que le tienes miedo? Jesús guardó silencio ante un Pilato temeroso para que personas temerosas y comprometidas como nosotros aún podamos encontrar a un Salvador que recibe arrepentimiento. Amados, y ese momento no es más tarde, no es después que nosotros nos limpiemos, sino ahora. Pilato saca a Jesús una última vez y toma asiento en el tribunal. Ya Roma está lista para dictaminar su veredicto. La ironía es increíble. A quien el Padre ha confiado todo juicio, ahora está siendo juzgado por un gobernador comprometido, sentado sobre una autoridad prestada. A partir de ese momento, los acontecimientos avanzan rápido. Pilato pronuncia nuevamente con ironía, aquí está su rey. De una manera burlona, Dios también comunica verdad. Al igual que Caifás anteriormente, en pasajes anteriores, dice que uno tenía que morir por muchos. Asimismo también la respuesta de Pilato habla mejor de lo que él sabe. Él es el rey, no tan solo de los judíos, sino de todo lo creado. La respuesta de estos líderes religiosos es escalofriante. No tenemos más rey que el César. En una sola frase, estos reyes religiosos abandonan las escrituras, renuncian a su esperanza y rechazan el reinado de Dios. Para ellos salvarse, juran lealtad a un poder que eventualmente los va a destruir. Eso es lo que siempre es el costo de una falsa realeza. Pilato entrega entonces a Jesús, no porque Roma lo exigiera, no porque la justicia lo requería, sino para satisfacer la voluntad de la multitud.
Amados, esta es la advertencia final del pasaje. Retrasa la obediencia el tiempo suficiente y el temor decidirá por ti. Sin embargo, aquí está la misericordia. El rey que ellos rechazan no resiste. El cordero es entregado y él lo recibe. La traición de los hombres se convierte en la salvación de los pecadores. Y viene esta pregunta para nosotros nuevamente. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? Amados, porque todos tenemos un rey. Y el veredicto se revela no por nuestras palabras, sino por aquello por lo que estamos dispuestos a entregar por Jesús o a Jesús. Amados, quiero concluir con otra historia que nos ayuda a ver el costo de ser sostenido sobre los hombros de alguien más. Hay un pastor que se llama Brian Chappell y él cuenta una historia que ocurrió en su ciudad natal. Dos hermanos jóvenes que estaban jugando en unos bancos de arena junto al río. Uno corrió tras el otro a la cima de una de esas dunas de arena. Lamentablemente, esa duna donde se habían puesto en firme no era firme. Y entonces ellos cayeron bajo el peso y ambos hizo que se hundieran rápidamente. Cuando los niños no regresaron a su casa para la cena, la familia y los vecinos organizaron una búsqueda. Y mientras ellos comenzaban a buscar, vieron desde lejos la cabeza y los hombros de un niño sobre la arena. Estaba el hermano inconsciente. Solo apenas salía su cabeza de la arena. Los rescatistas comenzaron a cavar para descubrir hasta la cintura y que el niño pudiese respirar. Y los rescatistas le preguntaron, ¿dónde está tu hermano? Y el niño respondió, estoy sobre sus hombros. El hermano mayor se había colocado debajo del peso aplastante de la arena para que su hermano menor pudiera vivir. Su amor sacrificial se convirtió en el mismo fundamento del rescate de su hermano. Amados, ese es el evangelio que nosotros vivimos hoy. Nosotros no estamos de pie por nuestras propias fuerzas, no es por nuestra propia historial o por nuestra propia justicia. Nosotros estamos de pie sobre los hombros de otro. Estamos sobre los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Él cargó el peso que a nosotros nos aplastaría y nos asfixiaría. Él absorbió el juicio, la humillación que debería habernos silenciado por completo. Cargó la cruz que ahora aseguró nuestra libertad.